Bueno, mis hermanos, con la ayuda del Señor vamos a continuar entonces estudiando lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Acerca de las figuras de Cristo y la iglesia en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a comenzar con el libro de Ruth. La vez pasada vimos el caso de Rahab, ¿cierto? Cuando llegaron los espías y ella reconoció, y por fe reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero, y, y a raíz de su fe guardó a los espías exponiendo aún su vida. Y ya luego cuando fueron a tomar Jericó, Dios la salva a ella, ¿cierto? Y tenía que poner el cordón de grana ahí afuera de la casa, y todo eso nos recordaba la hora de Cristo, como cuando la Pascua, que tenían que poner la sangre en el dintel, y pasaba el Señor juzgando esa noche, y donde había sangre no moría el primogénito, porque ahí ya había muerto el Cordero, que nos recordaba la hora de Cristo, la muerte de Cristo. Entonces en Rahab pasaba lo mismo, ella tenía que esperar con fe a que se manifestara el pueblo de Israel, y entonces en ese momento era que ella iba a ser salva de ese juicio a raíz de que ella había creído, y la señal era el cordón. Y pues así lo vimos, ella fue salva y luego hizo parte del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, cuando la sacaron de ahí, pudieron haberle dicho, listo, usted ya se salvó, entonces va a haga su vida donde quiera, ¿cierto? Claro, pero no, ella la adoptaron como parte de su nación. Y ella termina siendo, se casa con un hombre que se llama Salmón, y termina siendo el papá de Booz, que va a aparecer en la historia de Ruth, la historia que vamos a leer. Yo creo que ya creían en los Israel. Claro. O sea, si no, ellos no se creían con ellos. Ya tenía su condición de creer en los Israel. Ella creía, así como siendo ella cananea, ¿cierto? Así la iglesia es gentil y cree en el testimonio del Dios de Israel, creemos que es el Dios verdadero y lo esperamos a Él, a pesar de que estamos en un mundo que es contrario a Él. Y acá en este mundo somos peregrinos y extranjeros porque nuestro corazón y nuestro anhelo es con el Dios de Israel, su Hijo. Así como ella estuvo esperando la manifestación hasta que vinieron por ella, así también nosotros. Entonces vamos a leer Ruth en el capítulo 1 y vamos a leerlo y vamos a ir viendo algunos aspectos relacionados en la figura que vamos a encontrar acá. Entonces vamos a leerlo desde el 1:1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces vamos a ir viendo algunos detalles acá. Entonces lo primero es en el contexto en el que se da la historia. Dice que se da en los días que gobernaban los jueces. Y dice que en ese entonces hubo hambre en la tierra. Pero si uno se devuelve, vamos a ver algo en Deuteronomio capítulo 8, ya volvemos a Ruth. Miremos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8. Versos 7 y 10. Mira lo que Dios le ha prometido al pueblo de Israel antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Deuteronomio 8:7 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobres,
y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habría dado. Entonces, miren, esta fue la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel acerca de la tierra prometida. De acuerdo a esto, ¿cómo era la tierra prometida? Era abundante, ¿cierto? Próspera. Tenía cultivos, dice que higueras, vides, cebada, trigo, y en el nuevo dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. O sea que había abundancia. Esa era la promesa. O sea, el lugar donde ellos iban, ellos venían en el desierto comiendo maná. Y ya ahora Dios les estaba prometiendo que en la tierra prometida iban a comer muchas otras cosas y que no iban a comer con escasez. Pero ahora si vamos al libro de Ruth, ¿qué dice el libro de Ruth al principio? Que había hambre. ¿Sí? Y entonces uno puede decir como, si Dios les prometió una cosa, que allá iba a haber abundancia, como ahora había hambre, o sea, ahora no había la abundancia que Dios les había dicho. Pero entonces, el verso 1 dice algo importante. Era el tiempo en el que gobernaban los jueces. Los jueces. Y si uno se devuelve al último verso de los jueces, mire cómo era la época de los jueces. El último verso, el 21-25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que ese era el tiempo de los jueces. Era el tiempo donde cada uno hacía lo que le parecía. O sea, a Dios no lo tenían en cuenta. Lo habían ignorado, lo habían dejado a un lado, siendo que era el Dios de Israel, que todo lo que había hecho con ellos, no solo en el desierto, sino al conquistar la tierra, porque aquí ya habían conquistado la tierra prometida, todos los milagros que habían visto, cuando cayeron los muros de Jericó, todo eso, la gente se levantaba una generación, en los jueces va a pasar eso, se levantó una generación que no obedece a Dios, Dios los entrega a los enemigos, entonces ellos se arrepienten, Dios levanta a un juez, y entonces vuelven otra vez como a recibir la provisión del Señor, pero luego se vuelven a sus propios caminos y Dios los entrega a los enemigos, y así se la pasaban, ¿sí? Y entonces pasa que en Israel ellos hacían lo que bien les parecía, o sea, lo que cada uno le parecía, no lo que Dios le parecía, cuando Dios ya les había dado mandamientos y principios. Entonces fíjense que el hecho de que haya hambre en la tierra, que era tierra próspera, es una consecuencia de su desobediencia, de su pecado. Porque miremoslo, como lo dice la Biblia en Levítico. Levítico capítulo 26. Levítico 26, verso 14. Yo lo leo aquí porque voy a leer varios. Levítico 26, desde el 14 dice, pero si no me oyeres, o sea, las consecuencias de la desobediencia, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. O sea, Dios les había prometido beneficios, pero también les había prometido o les había dado las advertencias y las consecuencias si ellos desobedecían. Estoy en el Levítico 26, voy a leer el 26-16. 26-16. Entonces, mire, yo también haré con vosotros esto. O sea, si desobedecen, va a pasar esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Sí ve lo que dice ahí? O sea, si ellos desobedecían, si ellos no hacían el pacto que Dios había establecido con ellos, tenía consecuencias. Y una consecuencia es que iban a sembrar,
pero sus enemigos se iban a llevar el fruto, y eso pasaba. Los madianitas llegaban y se llevaban la cosecha de ellos, y se perdía la cosecha. Y aquí cuando dice que la tierra va a ser como bronce, o sea, dura, no va a salir nada de la tierra, no va a producir. Y cuando dice que el cielo será como hierro, es porque no va a llover. O sea que va a haber sequía y no va a haber cosecha, no va a haber qué comer, vuestras fuerzas se consumirán en vano porque vuestra tierra no dará su fruto y los árboles no darán fruto. O sea que el hecho de que en el tiempo que se escribió Ruth, en Israel hubo hambre, es una consecuencia del pacto que ellos habían descuidado y no estaban cumpliendo delante de Dios. Porque Dios, la parte de él la cumplió. Yo los introduje a la tierra prometida. Yo voy a vencer a sus enemigos. Yo les voy a dar las ciudades donde van a vivir. Yo les voy a prosperar. Yo les voy a dar lo que necesitan. Pero ellos, como dice el libro de Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que no tenían en cuenta el pacto de Dios. Cada uno veía los mandamientos y ni siquiera puede ser que ni los conocieran, porque dice que se levantaba una generación que no conocía a Dios porque sus padres no les habían testificado acerca de Dios. Entonces, tal cual pasa así. Las personas hacen bien lo que bien les parece, cada uno, ¿cierto? Y la filosofía es como, si usted hace lo que usted quiera, pero no afecta a los demás, está bien. Pero no tienen en cuenta que estamos transgrediendo la ley de Dios, ¿sí? ¿Cómo le consiguen los perros? Ve. ¿A quién? Son los que les cantan. No, los niños lejos del perro. ¿Qué tirarle con la señora? A la señora. Pues sí, porque ella es la que trajo el perro. ¿Cómo vamos a dejar el perro? Entonces volvamos a ir a Ruth. Pero Sí, digamos, ¿cómo se aplica eso a los tiempos modernos? Eso es lo que Dios dice. Entonces, por ejemplo, hoy en día muchas personas dicen, pero ¿cómo Dios? ¿Dónde hay un Dios si hay tanta hambre, si hay tanta injusticia, si tanta enfermedad, tanta guerra? Pero es consecuencia. Esa inundación terrible, tanta Ajá. desastre, tanta destrucción. Son los juicios de Dios. Es consecuencia de nosotros haber descuidado el pacto con el Señor. ¿Qué permite que si nos lo Ahí sí donde está. Exactamente. Pero nos hemos olvidado que nosotros descuidamos su palabra y no la estamos haciendo. Entonces son consecuencias, ¿cierto? Esa es la consecuencia del hombre. Por eso en Romanos dice que Dios lo dejó a su propio juicio para que él mismo viera las consecuencias de su pecado, ¿sí? Entonces todo lo que vemos hoy es consecuencia de eso. Así como en Israel. O sea, hubo hambre porque ellos descuidaron el pacto con Dios. Entonces vamos a leer ahí Ruth. Dice, aconteció, voy a volverlo a leer del 1 al 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y vea esto tan paradójico. ¿Verdad? Y un varón de Belén, ¿sabe qué significa Belén? El nombre de Belén significa casa del pan. Y en Belén no había pan. ¿Sí ven? O sea, es como casa del pan, pero no hay pan. Y significa casa del pan porque vamos a ver más adelante que el Señor Jesús nace en Belén. O sea, ¿de dónde venía el pan del cielo? Pues de Belén, de la casa del pan. El verdadero pan, ese es el pan del cielo, que es Jesús. Pero vea eso, hubo hambre en la tierra y en Belén, que es la casa del pan, no hay pan. ¿Por qué? Porque están viviendo la consecuencia de un juicio que Dios está haciendo sobre ellos. Entonces dice, hay un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Entonces noten cómo Dios hace un juicio con su pueblo, su propia nación, y a raíz de eso viene y aparecen unos gentiles en el plan. Aparece la tierra de Moab. Y los moabitas eran descendientes de Lot con una de sus hijas. Entonces, aquí estamos viendo la figura de cómo Dios tenía un plan inicial con su propio pueblo, pero su propio pueblo lo desechó y no lo cumplió. Entonces, a raíz de eso, va a insertar a los gentiles en su plan porque los de su propia nación lo despreciaron. Y esos gentiles que va a insertar, que son los de Moab, que es lo que vamos a ver, donde aparece Ruth, va a entrar luego a la nación de Israel, porque Ruth es moabita. ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, Ruth es una figura de la iglesia, que es de Moab.
que somos nosotros los gentiles. Entonces, así como Dios tenía un plan con su propia nación, que era con el plan con el pueblo de Israel, quería hacer de ellos una nación, de un reino de sacerdotes, pero ellos lo despreciaron, no cumplieron su pacto. Ellos mataron a su hijo, lo crucificaron. Entonces, a raíz de eso, entonces Dios viene y nosotros somos alcanzados, los gentiles, porque el testimonio de Israel se esparce, ¿cierto?, en el mundo, y nosotros que somos representados por Ruth, que es la moabita, que somos los gentiles, que no somos de la nación de Israel, vamos a recibir ese testimonio que vamos a ver a través de Noemí, y creyendo en ese testimonio vamos a ser insertados en el plan que Dios tenía. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí estamos viendo cómo Dios le da como la espalda a su propio pueblo a raíz del juicio que está haciendo con ellos, pero es la forma en que va a ser alcanzado Ruth, o sea, la forma en que nosotros somos alcanzados cuando su propio pueblo es el que Dios tuvo que haberle dado la espalda porque crucificaron a su propio hijo. ¿Sí me hago entender? Entonces miren ahí, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos. Esa palabra efrateo significa que eran de Efrata, que era la región. Por eso se dice Belén de Efrata, como decir la región donde quedaba Belén. ¿Sí? Efrateos quiere decir que venían de Efrata. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces ahí aparece Elimelec, que es el esposo, aparece Noemí y aparecen sus hijos. Pero también aparece ya el Moab. Estamos en el 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Yo por acá tengo el nombre, Elimelec. ¿Qué significa Elimelec? Hermano César. Chica, hermano. Elimelec significa Dios es el rey o Dios del rey. Y Noemí significa agradable, alegría, el esplendor, la gracia. Entonces, Elimelec aquí es una figura de Dios, Dios rey, y Noemí es una figura del pueblo de Israel, ¿sí? Pero entonces ahora que ella está en el exilio, porque ella ya ha salido de su propia tierra, ella ya no está en Belén, sino que se fueron a Moab, es una muestra de la nación de Israel trayendo el testimonio de los gentiles, porque nosotros recibimos el testimonio fue por medio de la nación de Israel. Y cuando muere Elimelec, que es una figura de Dios Padre, está mostrando cómo Dios le ha dado la espalda a su propia nación para involucrar a los gentiles en su plan. ¿Sí? Entonces aquí cuando dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Entonces aparecen ya las moabitas, 2 mujeres, que es de donde sale la iglesia, porque la iglesia sale de los gentiles. Y aquí los moabitas, como les dije hace un momento, eran los descendientes de Lot con la hija, o sea, de un incesto. O sea, no tenían nada especial, antes un pasado muy pecaminoso, los moabitas, igual que nosotros, porque nosotros como gentiles no tenemos nada especial delante de Dios, nada. Nuestro pasado no es que sea el mejor tampoco. Delante del Señor lo único que merecemos es condenación y muerte, ¿cierto? Pero por su gracia y por su misericordia, entonces llega el testimonio a nuestras vidas que hemos visto de la nación de Israel, el Dios verdadero, y ese testimonio es el que vamos a creer nosotros. Como está pasando acá. Dice, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. O sea que ellos 2 se casaron con moabitas y estuvieron ahí en los campos de Moab 10 años. La Biblia no muestra que ellos hayan tenido hijos, no tuvieron hijos. Sigamos en el 5. Y finalmente dice ahí, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. O sea, fíjese que se muere el papá y se mueren los 2 varones. Normalmente el varón en la casa es como el que trae la provisión, ¿cierto? El que da seguridad, el que da estabilidad, el que protege, el que cuida, y ellas quedaron a la deriva, desprotegidas. Pero estaban en Moab.
Entonces está mostrando cómo el testimonio del Señor, que era inicialmente para Israel, ahora está involucrando a unas gentiles ahí también para involucrarlos en su plan. Y entonces pasa ahora el testimonio del 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces ya había pasado como ese tiempo de juicio en Israel y ella deseaba volver otra vez a su nación, Noemí. Pero las otras dos personas, Orfa y Ruth, pues eran moabitas. Y ya habiendo muerto los hijos, habiendo muerto los hijos, pues ¿qué vínculo tenía? Ninguno. No tenía ningún vínculo. Sigamos ahí en el 7. Entonces ella se va a volver y mire lo que pasa ahí. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Entonces, noten aquí un detalle. Ellas no tienen ningún vínculo, las dos, Orfa y Ruth, no tienen ningún vínculo familiar ya con Noemí. No hay ningún vínculo. Ella se quiere volver a su nación, dice que comienza a caminar hacia Judá. Y las dos gentiles, Orfa y Ruth, también comienzan a caminar hacia allá. Ellas dos, Orfa y Ruth, es una figura de los creyentes, o sea, de aquellos que recibieron el testimonio del Dios de Israel y deciden caminar hacia Él. Porque nosotros no tenemos ningún vínculo familiar con la nación de Israel, ninguno. Lo único que tenemos es que hemos creído en el Dios de Israel y hemos recibido ese testimonio y hemos dicho, sí, es el Dios verdadero, es el creador. La Biblia muestra que Él es el que hizo todo, desde el principio, ¿cierto? Que Él es eterno, que tiene un hijo, que reveló a su hijo. Entonces nosotros al recibir ese testimonio, a través del pueblo de Israel, hemos decidido caminar en pos de Él, así como dice acá. Al final del 7, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Piensen ahora una cosa, ellas dos siempre habían vivido solo en Moab, y ahora se estaban yendo a un lugar que no conocían, porque sabían que Dios había dado una provisión en ese lugar. Y lo único que ellos podían saber era el testimonio que recibían de Noemí, ¿sí? Así como nosotros, o sea, nosotros somos gentiles, teníamos una vida en el mundo, no conocíamos al Dios de Israel, pero al recibir el testimonio del Dios de Israel dijimos, es el Dios verdadero. Y ahora nos ha invitado a caminar en pos de Él. Caminar en pos de Él implica que tenemos que dejar el lugar donde estábamos. Así como Ruth y Orfa, ellos tienen que dejar la casa donde ellos vivían, tienen que dejar la cultura de donde ellas eran, las costumbres que tenían, ellas tienen que dejar lo que ellas eran en Moab para ir en pos del Dios de Israel, ¿sí me hago entender? Y así nos pasa a nosotros. O sea, cuando uno cree en el Señor y recibe el testimonio, uno tiene que comenzar a caminar en pos de Él y dejar atrás lo que uno tenía, la vida que tenía antes de conocerlo, de la vida en el mundo, la vida que teníamos siendo extraños y estando lejos de Él, ¿sí me hago entender? Y eso implica dejar atrás nuestro pasado o nuestra comodidad, como va a pasar acá. Miren lo que ella va a testificar en el 8. Entonces cuando Noemí ve que ellas vienen, dice en el 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, entonces les advierte, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Le está diciendo, no se vengan, devuélvanse, ¿sí? Devuélvanse al lugar donde ustedes estaban, en la casa de su madre. Piensen en un momento qué hay en la casa de la mamá, o sea, qué hay en la casa donde uno es. Hay idolatría, hay tranquilidad, hay comodidad, ¿cierto? Es volver a la vida que uno tenía antes, ¿sí? Y entonces ella le está advirtiendo y le está diciendo, devuélvanse a la casa de su madre. En la casa de su madre van a tener provisión, posiblemente no les va a faltar nada, ¿sí? Van a estar seguras, que es como lo que el mundo le muestra a uno, como lo que vimos la vez pasada cuando hablábamos de Jericó, ¿se acuerdan? Las murallas grandes y fuertes que en el mundo generan como seguridad, pero que delante del Señor no son nada, porque el Señor mismo mostró que esas murallas no servían para nada delante de Él. Entonces les dice, devuélvanse cada uno a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una
en casa de su marido. De que se quedan no traer- Claro, que se volvieran a casar. Casar. Que es lo que el mundo le ofrece a uno, como tenga estabilidad en esta vida, consígase lo que necesita y viva tranquilo, no necesita de Dios, ¿sí? O el hecho de buscar a Dios muchas veces implica renunciar a ciertos trabajos, ciertas amistades, pero eso es lo que ofrece el mundo. Pero lo que el Señor nos pide es que caminemos en pos de Él, y eso implica salir de Moab. Entonces dice ahí, en el 9, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Entonces ambas, hasta ese punto, estaban dispuestas a dejar la comodidad de la casa para salir y continuar el camino hacia Judá, una tierra que ellos no conocían, pero que sabían que Dios había estado ahí ya visitando a su pueblo y volviendo a traer la provisión que le había dejado. Sigamos ahí leyendo. Hasta ese punto las dos estaban dispuestas a seguir. En el 11. Y Noemí respondió, entonces vuelve y les hace otra advertencia. Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? O sea, ya antes lo que les había dicho era como van a estar tranquilas en la casa de su mamá. Pero ahora le está diciendo como algo mucho más personal. No tengo un marido para darles. O sea, no tengo una provisión para darles unos hijos con los cuales se puedan casar después. Y eso tiene que ver ya con una necesidad y con una expectativa más emocional y cultural, ¿sí? Porque uno muchas veces cuando sigue al Señor y uno le dicen, pero usted ¿por qué no hace tal cosa? ¿Cierto? ¿Usted por qué no se mete en tal negocio? Y pues uno sabe que deshonra al Señor si hace el negocio, ¿sí? O usted ¿por qué no hace trampa de tal manera para que le vaya mejor en tal cosa? No, pero yo deshonro al Señor si lo hago de esa manera. O usted ¿por qué no se casó con tal partido que era tan buena opción? No, pero es que ese no era el plan del Señor, ¿sí? No era creyente. ¿Me hago entender? Y entonces ahora ella está mostrando que ya no es el hecho de dejarlo del entorno que le genera comodidad, sino es el hecho también del corazón, entregárselo al Señor también. O sea, sus expectativas de casarse, yo no les voy a ofrecer, no tengo hijos para darles. O sea que si quiere seguir al Señor, tienen que buscarlo solteras como están en ese momento. O sea, tienen que pagar el precio de negarse y esperar en el Señor. No tengo hijos para darles, ¿sí me voy a entender? O sea, ahora el precio que tenía que pagar les estaba mostrando un precio más alto, que no tenía que ver sino con lo externo, como al principio que les dijo que la casa de la mamá, sino que ahora tenía que ver con el corazón. O sea que el Señor lo que quiere de nosotros es no solamente que demos la comodidad externa, sino que también entreguemos el corazón. Porque hay ciertos anhelos que uno tiene, que toca entregarlos delante del Señor y decirle, Señor, yo tengo estos anhelos, pero eres tú el que finalmente termina decidiendo, ¿no?, qué hago con ellos, como el precio que hay que pagar por seguirle. Entonces les dicen el 11, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo. Vean lo que dice ella, amargura tengo, cuando el nombre Noemí significa gracia. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Ha salido contra mí. Y ahí le está hablando acerca de la paciencia también. Si quieren venir y si pudiera tener un hijo, ¿cuánto tienen que esperar para casarse, digamos, hipotéticamente con él? Pero también es el precio que uno como creyente tiene que pagar y es aprender a esperar en el Señor. Si yo voy en pos del Señor, ellas ni siquiera no conocían la tierra donde iban, ¿cierto? No sabían a dónde iba a llegar, qué iba a pasar con ellos, como cuando Dios llamó a Abraham. Abraham, sal de la tierra y ve a la tierra que te mostraré. O sea, él tenía que salir y posteriormente Dios le iba a mostrar cómo era la tierra. Era algo posterior.
En cambio, uno hoy en día, cuando uno va a salir a un lugar, uno ya tiene todo el plan. Ya tiene el mapa cómo va a llegar, cuánto se va a demorar, ya tiene las fotos, ya sabe dónde va a llegar, ya sabe qué ropa, todo planeado. Pero el Señor quiere que aprendamos a esperar también. Y en el 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Mire que iban las dos, Orfa y Ruth. ¿Y qué pasó ahí? En el 14 dice, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea que Orfa, que en un principio había dicho que sí, que ella dejaba la casa de su madre, ya en este punto dijo que no. Se puso a pensar, no, volvió atrás. Se volvió atrás. Se puso a llorar primero. No, el precio que hay que pagar es muy alto. No soy capaz de Que seguir. iba sin esperanza de nada de lo que ella quería ver. Claro. Ella tenía sus expectativas En todo y lo acá se dio demás. cuenta que no iba a ser capaz y se volvió. O sea, se volvió a lo que ella, de donde era. ¿Sí? Mientras que Ruth, a pesar de esta otra advertencia, siguió. Sí, siguió con el testimonio que ella le estaba dando. Y quiero que comparemos eso con Lucas. Ahorita volvemos a Ruth. Lucas capítulo 14. Desde el 25. Porque es una advertencia que el Señor Jesús nos hace a nosotros. Lucas capítulo 14, verso 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, o sea, mucha gente seguía al Señor. Y mire lo que les advierte. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese que aborrece se hace referencia a que no me ama más a mí que, ¿sí? No me ama más a mí que a su propia vida, que a su propia pareja, que a sus propios hijos, no puede ser mi discípulo. Así como le estaban diciendo a Orfa y a Ruth. La casa de su madre la tiene que dejar. No les voy a poder ofrecer un marido para que se casen con él. Tenían que despreciar eso y amar más la palabra de poder seguir y ir a la tierra donde estaba Dios trayendo provisión. Orfa no lo hizo, pero Ruth sí. Y mire que es la misma advertencia que hace el Señor acá. En el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y dice en el 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjense que este texto, cuando el Señor dice que no se sienta primero a mirar lo que va a edificar, uno normalmente se lo enseñan como, bueno, vamos a hacer finanzas y vamos a calcular y los gastos y eso de algo. Pero en el contexto que lo está diciendo el Señor se está refiriendo, calcule los gastos que implica seguirme. Porque seguirme implica amarme más a mí que a su pareja. Amarme más a mí que a sus hijos. Amarme más a mí que a su propia vida, que a sí mismo. Implica tomar la cruz. Entonces calcule ese gasto antes de seguirme. Si usted está dispuesto, entonces sígame. ¿Sí me van a entender? Cuando luego dice que un rey que va a la guerra y sabe que el otro viene con más ejército, calcula si puede enfrentarlo y si no va y le pide como hagamos un acuerdo de paz y no vayamos a guerra, está en este contexto. Si usted al ver que seguir al Señor implica un precio muy alto que usted no es capaz de pagar, pues no lo siga, ¿cierto? O no se comprometa a hacer algo que delante del Señor no va a ser capaz. Él nos da la libertad de elegir. Claro, por eso dice que cada uno tome su propia cruz y sígame. Entonces, el contexto de los versículos, de ambos versículos, se refiere a
lo que tenemos que pagar nosotros por seguir al Señor, ¿sí? Que normalmente se usan pues para explicar otras cosas, pero realmente lo que está diciendo el Señor, calcule lo que implica seguirme. ¿Está dispuesto? Así como Noemí le estaba advirtiendo a ellas, vienen conmigo, ustedes pueden quedarse en la casa de su mamá, ahí tienen descanso e incluso se podrían casar. Si vienen conmigo no les voy a poder dar un esposo. Si tuviera un hijo, ¿cuánto tiempo tiene que No esperar? les ofreció Nada. nada de esperar. Nada. Y le está advirtiendo los gastos, o sea, lo que implica seguir el testimonio que ella estaba dando, volver a Judá. Así como el Señor aquí nos advierte a nosotros, estamos dispuestos a seguirle y a aborrecer nuestra propia vida incluso por seguir al Señor, ¿sí? Incluso amar más al Señor que a nuestras propias parejas o hijos o nietos. Eso es lo que está diciendo el Señor. O cualquiera que vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Cuando ella les dice a Orfa y a Ruth, tienen la casa de su mamá y tienen seguridad, tienen descanso, les pueden dar la provisión, lo que necesitan. El Señor implica también renunciar a eso, muchas veces. Sí, hermano. Digamos, pero en ese caso, digamos, no se estaría diciendo que el hombre participa en su salvación. No, porque aquí lo que está diciendo el Señor es seguirlo, el precio que implica seguirlo. Porque el Señor dice que ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, ¿cierto? Pero luego dice, angosta es la puerta y angosto es el camino. O sea, la puerta es el Señor, ¿cierto? Angosta la puerta, o sea, solo podemos entrar por Cristo. Pero una vez entramos en Cristo, angosto es el camino. O sea, el camino que hay que seguir no es fácil. Y él Sí. no forza a nadie. No, cada uno lo hace voluntariamente. Cada uno lo hace voluntariamente. No esto, no aquello, no Y él no nos engaña, Exactamente. porque él no nos dice que va a ser todo felicidad. Color de rosa, no. Francamente nos dice todo lo que vamos a tener que pasar si queremos seguirlo a él. Exacto. Nada más que morir. Exacto. Él nos muestra todo, él nos muestra todo, él no nos engaña. Tomar la cruz. Por ejemplo, uno tiene muchas expectativas aquí en la tierra. Uno quisiera tener su casa propia, por decir algo. Pero cuando uno conoce al Señor, uno dice, ¿para qué una casa acá? O sea, mi seguridad está en el Señor, ¿sí? Por eso estoy dando el ejemplo, ¿cierto? O uno quisiera que los hijos fueran profesionales, por decir algo. Pero cuando uno conoce al Señor, uno dice, mi anhelo es que mis hijos conozcan al Señor y les sirvan. ¿Cierto? Cambien las prioridades. Pero ¿qué dice el mundo? Pero ese que va a estudiar y... ¿Cierto? Y si no estudia, ¿qué va a hacer? Claro, Vivir, claro, no es no nadie. va a vivir porque tenemos todo puesto. Las Cambia. respuestas aquí. Cuando uno no conoce al Señor, uno se defiende de todo lo que le dice, ¿sí? Y el que me la hace, me la paga. Pero cuando uno conoce al Señor, el Señor dice que ponga en la mejilla, la otra mejilla, que si piden la capa, pongan la capa, que ore por sus enemigos, que bendiga a los que los maldicen. Entonces eso implica negarse a sí mismo, ¿sí? Y eso que estoy dando como algunos ejemplos elementales. Pero por ejemplo los matrimonios, el mundo que enseña hoy, pues si usted no funcionó, sepárese y listo. Pero ¿qué enseña el Señor? Lo que el Señor ha juntado no lo separe el hombre, ¿cierto? Ya no son dos, sino que son una carne. Entonces cuando uno entiende y conoce al Señor, hay un precio que hay que pagar. Primero vayan, Prueben, exacto. puede. Si no, Pues si no funcionó y listo. Pero eso es lo que piensa el mundo. Pero ¿qué dice el Señor? Hay que pagar un precio. La salvación ya no la dio. Sí, todos ya creemos en Él. Pero el trabajo que cada uno tiene que hacer al ser el discípulo, porque aquí está hablando de ser mi discípulo, de seguirle. Por eso decía que salieron, o sea, salieron de Moab para ir a caminar hacia Judá. Así como nosotros hemos salido del mundo para caminar en pos del Señor, y eso implica dejar cosas, amistades muchas veces, porque hablan de cosas que no honran al Señor, programas de televisión, costumbres que uno tenía en el mundo, sentarse a hablar con los vecinos y rajar de tal, todo eso implica, ¿sí? No, es así. Claro, cuando uno se vuelve el discípulo del Señor, uno ya dice, no, esta conversación no honra al Señor. ¿Y qué me van a decir de mí? Ah, usted está antipático, usted ya como cambió, usted ya no le gusta venir a las reuniones familiares, tal. Pero prefiero honrar al Señor antes de... Y eso implica pagar un precio, ¿sí? Entonces volvamos allá a Ruth. Entonces pasa que en la advertencia que ellas hacen, dicen el 14, en el 1:14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces va a pasar que algunas personas que han recibido el testimonio, que intentaron
caminar con el Señor, que dejaron algunas cosas, va a pasar que llega un punto que no somos capaces. Como el caso de Orfa. Orfa se devolvió, ¿sí? Y uno conoce, sí, personas que recibieron la palabra, el testimonio, comenzaron a caminar un tiempo con el Señor, pero el mundo los jala, los deseos de su propia carne, ¿cierto? ¿Cuántas hermanas no conocemos que terminan casándose en yugo desigual o teniendo una pareja en yugo desigual porque su corazón no les cuesta, ¿cierto? Dejar eso. No, les da mucha dificultad estar solas y emocionalmente vuelven a lo que eran antes y no pagan el precio de continuar al Señor. ¿Sí me hago entender? De seguir al Señor. Entonces aquí en Orfa vemos reflejado eso. Algunos que reciben el testimonio se devuelven al mundo. Empiezan a oír la palabra del Señor y cuando la palabra del Señor empieza a confrontar y a decir cosas y todo, y uno, no, yo no soy capaz con eso. Exacto. Yo me retiro, son muy crueles. Exacto. Y Oh. mucha gente que dice es que no, yo vivía mal de bien y apenas cuando empecé a conocer al Señor se me complicó la vida, Ajá. todo se me pataleó, no sé qué, no, yo me Exacto. Porque ser el discípulo del Señor, angosto es el camino. Y hay que pagar un precio. A mí Y me ancho pasaba el algo otro que así. lleva la perdición. Exacto. Yo iba a asambleas de Dios cuando hacían las cosas, amores de madre. Ay, yo iba y todo, y yo en mi mente decía, es muy bonito, y yo quiero decir, no, pero me exigen muchas cosas aún. Y me devolví. Claro. Tengo una prima que nos dice, ¿puedo hacer tal cosa o también es malo? Dice así, digo, no, es que mira, ir a ese concierto, eso en que honra al Señor, ¿sí me va a entender? Hablar, los amigos que usted tiene, eso en que honra al Señor, eso no le edifica nada, pero no está dispuesta a pagar el precio de dejar eso para seguir al Señor. Pero pregunta de esa manera. Entonces uno se da cuenta, sí, ella ha creído. Mi nieto también es creyente y hay cosas que me dicen, no, abuelita, es que ustedes allá todos los satanistas, Ajá, todos los satanistas, todo es malo. Y yo digo, no, amor, miremos la palabra que dice el Señor. No, abuela. exactamente. Porque el que no está ¿Dónde dispuesto. está el deleite? Ujú. Es ¿Dónde más está mi cómodo, deleite? es más cómodo. Por ejemplo, yo quiero mucho a la presbiteriana, la amo porque la nací yo y ahí empecé y todo. Pero allá uno ve muchas cosas que, por ejemplo, las niñas allá en la alabanza, allá no son con falditas acá, y todo eso. Entonces, para mi nieto eso es normal. Claro, porque le Normal. Claro. Entonces, cuando mi nieta, la que está en España, cuando ella empezó a crecer y empezó con las falditas acá, yo le decía a Pablo, a la niña, vea, mire las falditas. Si ven, si Decía quieren mi jóvenes nieto. aquí, les toca poner la faldita acá. Y me decía mi nieto, me decía, abuelita, pero es que yo veo eso normal Oye, en la iglesia. Si no quieren dice jóvenes acá, nada, pero no es normal. póngale la faldita acá y verá. Y cuando yo ya empecé acá, vi las cosas más claras, y entonces yo ya pues más les digo y más cosas. Y no, abuelita, es que ustedes todo lo satanizan. Yo digo, mi amor, Fanáticos. mejor oremos para que el Señor le Legalistas, deje ver lo la que verdad. quiera. Sí, porque ya un contender con eso. Sí, es muy ¿no? difícil. La misma cosa que usted tiene que mostrar ahí con la palabra. Estamos tan permeados del mundo que nos parece normal, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Transformado vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si uno no transforma el entendimiento, no. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Qué dice el mundo? El mundo no cree en el matrimonio. Y entre muchos cristianos uno escucha eso. Los jóvenes no nos queremos casar. Para fracasar como nuestros papás. Como tal persona. Y uno dice, pero si son creyentes, ¿qué testimonio están dando? Uy, gracias. Están recibiendo que ni siquiera creen en el matrimonio, que es algo que el Señor nos dio. ¿Sí me hago entender? Porque estamos permeados del mundo. Pero ¿qué tocaba hacer acá como ellas? Salir del mundo. ¿Sí? Porque el mundo no va a cambiar por nosotros. Cada día va a ser peor. Lo que tenemos que hacer nosotros es salir del mundo. Como dice el Señor, como cuando vimos el caso de la esposa de Isaac, Rebeca, ya, el lugar donde ya estaba, ya tuvo que salir de allá para ir a encontrarse con su amado. Así también nos toca nosotros salir del mundo. Entonces vamos a ir leyendo en capítulo 1. En el 14 entonces dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea que Orfa se devolvió. Y en el 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses.
vuélvete tú tras ella. O sea que el problema es que ella había salido de Moab, pero en su corazón sus dioses seguían ahí. O sea, lo que para ella era importante, lo que su corazón donde ella se encontraba, y sabía que caminar por ahí en ese desierto hacia Judá no iba a encontrar lo que ella quería, tras sus dioses. Entonces, ¿cuántos dioses nosotros tenemos que dejar para seguir al Señor? Vuelve tras ella. Y en el 16, respondió Ruth. Entonces, esta es la respuesta que como creyentes nosotros tenemos que darle al Señor. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Ve acá, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y eso es el testimonio que nosotros como gentiles tenemos que dar delante del Señor. O sea, el Dios de Israel será nuestro Dios. El pueblo del Dios de Israel será nuestro pueblo. Por eso ya decimos que no somos de este mundo, sino que somos del Señor, y Él nos ha insertado en la familia celestial, que involucra a todos los creyentes, pero que también está involucrando su pueblo Israel, porque es su nación, y también tiene su plan con Él. Estoy pensando yo en Ruth con su suegra, qué tanta relación tuvo ella con su suegra y qué tanto bien ella que pudo creer también en ese Dios de Israel. Claro. Porque tuvo que haber tenido ese conocimiento, Y el esa marido, historia y todo. Todos creían. Ella vivió 10 años Con con ellos. su marido. Y lo creyó. Los esposos también. La advertencia que ella les hace es como, ustedes vienen de otro lado, y a donde vamos nada tiene que ver con Moab. Si va a venir acá, Otra cultura totalmente tiene que dejar atrás. Otra cultura totalmente Claro. diferente. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Tenemos que dejar atrás el mundo y lo que éramos sin el Señor. Porque uno muchas veces quiere como traer lo que era al Señor y adaptarlo, ¿cierto? Pero el Señor dice que somos nueva criatura. El viejo hombre tiene que morir. No es que el viejo hombre mejora, no, tiene que morir. No, Tiene que morir. Y aquí, sí, hermano. Que nosotros queremos vivir en la iglesia como congregación, también y traer nuestras costumbres del mundo. Tal cual. Porque nuestro corazón está así, contaminado y mezclado a muchas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Tenemos que dejar atrás eso y decir acá, Señor, tu pueblo será mi pueblo. O sea, tus hijos, tu iglesia, los tuyos, ahora son míos también. O sea, hacemos parte de ese pueblo en el cual Él nos adoptó. Y por eso nos tenemos que ver como familia y como pueblo de Dios. Y luego dice, tu Dios será mi Dios. O sea, el Dios de Israel es nuestro Dios. Y eso implica dejar los dioses de chiquitas, a los ídolos que habían en nuestro corazón antes. Orfa no lo hizo así, ella se volvió en pos de sus dioses. Pero Ruth sí tomó esa decisión, ¿sí? Entonces, al saber que el camino implicaba eso, ella decidió aceptarlo. Así como cuando se le ofreció a Rebeca si quería ir al encuentro con Isaac, ella dijo que sí. Cuando se acuerdan que le pregunta al papá y al hermano, pues preguntémosle a ella que se quede 10 días acá y preguntémosle, no, yo voy ya. Y ella salió al encuentro, ¿sí? O sea, tenemos que nosotros decidir por el Señor, y eso implica dejar atrás Moab, que es una representación del mundo y de lo que éramos nosotros sin el Señor. Sigue en el 17. Donde tú murieres, moriré yo. O sea que la decisión de seguir al Señor que estaba dando Ruth era hasta la muerte. Hasta la muerte. Ella no estaba pensando en que yo voy y pruebo allá y si de pronto no funciona, pues yo me devuelvo. No. Estaba pensando, si yo me voy con usted, a donde muera. O sea, allá hasta la muerte, o sea, hasta el final. El compromiso, tal cual como hicieron los apóstoles, que siguieron al Señor. ¿Y hasta cuándo siguieron al Señor? Hasta que murieron. Y muchos murieron de una manera muy terrible, ¿cierto? Quemados o crucificados o decapitados, pero hasta la muerte le siguieron. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea que el compromiso que ella estaba tomando era un compromiso que implicaba
su muerte. O sea, que ya no iba a tener esposo con el cual hacer un pacto hasta que la muerte nos separe. Pero hizo ese pacto con la suegra. Estaba dispuesta. Y por eso allá en Lucas dice que Y mire lo que ella le dijo. Así me haga Jehová. así venga Jehová. No es mi fuerza. No, yo lo quiero hacer. Así me haga Jehová. Ella ya estaba mostrando que había en su fe, que era un compromiso que estaba haciendo delante del Señor, como leímos ahora en Lucas. Si alguno no aborrece su vida más que a mí, su propia vida, ella estaba aborreciendo su propia vida, porque estaba diciendo, soy dispuesta a ir allá hasta la muerte. Puede ser que no me traten bien, puede ser que sea diferente a lo que yo estoy acostumbrada acá, puede ser que no me case, puede ser que aguante hambre, puede ser lo que sea, puede ser que el camino sea duro, pero estoy dispuesta hasta la muerte. Así nos toca a nosotros comprometernos con el Señor, sí, hermano. No, es que hay una palabra ahí, ¿qué dice? ¿En qué versículo? Estamos en el 17. Así me haga, Así me haga Jehová y aún Y allá. nada que solamente o sea, que como cuando uno dice que me castigue el Señor si pasa la cosa, ¿cierto? Pues eso es como más, No, Ahí está dándole ella al Señor que todo lo hace ser. que está dispuesta Que no hasta es en las entregar su fuerzas vida, de ella, es en las fuerzas del Señor. y que ella está dispuesta a obedecer al Señor hasta la muerte, ¿sí? Como deberíamos hacer nosotros también, estar dispuestos a obedecer al Señor hasta la muerte. Nosotros, digamos, acá no sufrimos una persecución que implique nuestra vida, pero si en algún momento eso pasara, si eso se llenara de islámicos y le preguntaran en la calle, ¿usted cree en Cristo? Los que creen en Cristo por este lado, ¿sí? Ahí ya uno será expuesto. Hay muchos en Europa, muchos, No, pero lo duro no es cuando le preguntan a un hijo porque ya implica la vida de los hijos de uno. claro. Yo me vi en estos días, me metí que saber no sé lo desde la Biblia y cosas así, y de un pastor por allá lejos, él estaba ya, llevaba como 2 años en la cárcel, y a él le pegaban en los pies todos los días para que él negara a Jesucristo, él no lo negaba. Y lo último que hicieron fue con el niño de 14 añitos que lo llevaron, y le dijeron que negara a Jesús, o si no el niño lo mataban. Y él dijo que listo, que ya. Y el hijo le dijo, no papá, siga enseñando de Jesús. Y pum, le volaron la cabeza delante de él. Mm. Aquí vida sin Cristo. ¿Eh? Que le vuelen a uno la cabeza y todo. El precio que hay que pagar, ¿cierto? Entonces llegamos ahí y dice en el 18, terminamos ahí con el 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea que lo que mostró Ruth fue resuelta, quiere decir que estaba convencida, ¿cierto? Estaba decidida y estaba comprometida y estaba mostrando su fe. Cuando ella dice, sea como Jehová me haga, estaba dispuesta a ir. Así como nosotros debemos estar dispuestos a dejar lo que somos por seguir al Señor, resueltos a seguirle en todos los entornos. Quiero que leamos en Romanos unos textos relacionados. Romanos capítulo 11, y ya con ese terminamos. ¿Quién termina Ruth? No, en la próxima seguimos. No vamos a estudiarlo todo el libro. Solo que vamos a hacerlo por partes porque hacerlo todo no. No. Sí. Romanos 10. Sí, esta es como... Sí, el capítulo 1. Sí. Aperitivo. Sí. Ese es el comienzo. Ahí estamos viendo Nos va a dejar ahí así nomás. Lucas, ¿qué? Romanos. Romanos 10, 19. Relacionado como la dureza del pueblo de Israel hace que nosotros como gentiles entremos en el plan de Dios. En Romanos 10, 19 dice, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, o sea, desde Moisés, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, ahí está dando referencia a que un pueblo que no era pueblo iba a ser su pueblo, o sea, nosotros, ¿cierto? Y en Romanos 11, vamos a leerlo. Dice
11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. O sea, por la dureza del pueblo de Israel es que Ruth termina siendo salvada, porque el juicio que Dios trajo a Israel hizo que se fueran a Moab y de Moab viniera Ruth. Así como por la dureza del pueblo de Israel, nosotros ahora recibimos el evangelio y la salvación también. Y ahí mismo en el 11, saltemos el 17. Dice 11:17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, está hablando de Israel como un olivo, ¿cierto? Que era el olivo natural, algunas ramas se le quitaron y nosotros como olivo silvestre fuimos insertados. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. O sea, nosotros no debemos sentirnos como superiores a Israel, para nada. Antes el Señor por su misericordia nos involucró a nosotros, ¿cierto? Dice en el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, mire lo que dice acá, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, por la incredulidad del pueblo de Israel, nosotros hemos sido insertados. Así como allá el pueblo de Israel, por no creerle al Señor y obedecerle, y Ruth termina siendo involucrada en el plan. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces quería comparar estos textos para que viéramos así como en esa historia de Ruth, cómo Dios tiene un juicio sobre Israel, Israel no creyó, y a raíz de eso se da la opción de que Ruth sea salva y sea involucrada. Cuando mencionas de unas ovejas que no son de este rey, Exactamente. ¿qué está hablando? Ajá. De los otros. Así como ahora el pueblo de Israel, por su dureza e incredulidad, Dios ha traído el testimonio de los gentiles y ahora los gentiles estamos siendo involucrados en su plan. ¿Sí? Dios no ha desechado a Israel, tiene también su plan con él. Claro, claro. Entonces fíjense cómo en esa historia se muestra como la radiografía, como el resumen de lo que estamos viviendo nosotros. Caminando con Noemí es la que le da el testimonio, ¿cierto? Y ella cree en el testimonio de Noemí y a raíz de lo que escuchó, está siguiendo el camino. Así como nosotros hemos escuchado el testimonio del pueblo de Israel, que es el que recibimos por las escrituras, porque pues la salvación viene de los judíos, dice la Biblia, los profetas, los apóstoles, ¿cierto? Recibimos el testimonio del pueblo de Israel, nosotros lo hemos creído y hemos decidido andar en pos de ese testimonio. Así como el Señor nos está involucrando a nosotros también, así Ruth también iba caminando. Entonces vamos a dejar hasta ahí y en la próxima seguimos estudiando la siguiente parte. ¿Listo? No sé si tengan más preguntas o algún aporte.